Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Pláticas de Ciencia Ficción. Yo soy Cuau del blog Café Anime Lair y el podcast de ficciones, y en el capítulo de hoy les voy a hablar de iniciación a la teoría de géneros. Como verán, dice iniciación más no introducción, porque introducción sería explicarles más o menos qué es la teoría de géneros, para qué sirve y así. No, lo que voy a hacer en este video es dar pequeños ejemplos de cómo se van analizando y clasificando los diferentes géneros que pueden aplicar para medios audiovisuales. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, los grandes géneros, tanto en la literatura como en las artes escénicas, principalmente en el teatro, son la tragedia y la comedia. Yo creo que muchos de ustedes ubican estas mascaritas, la de la alegría y la de la tristeza. Bueno, tenemos la tragedia, que son generalmente historias trágicas, como el nombre lo dice, finales que no son felices, que son pues tristes, digámoslo de alguna forma, donde los protagonistas sufren, digamos que de manera excesiva, ¿no? Algo exagerada. Y por otra parte, pues está la comedia, que es todo lo contrario, situaciones felices, chuscas, divertidas, alegres, historias más sencillas por lo general y cuyos finales suelen ser felices. Después surge otro género que digamos que media un poco entre una y otra, que viene a ser el drama. El drama está un poquito más apegado a la realidad de la vida. Hay cuestiones cómicas, cuestiones trágicas, felices, tristes, pero sin ser tan exageradas como la tragedia, ni llegar a ser mofa como lo haría la comedia. Y bueno, surge otro subgénero más, digámoslo, o género más, de estos géneros mayores, que se enfoca en un elemento muy particular que es sumamente recurrente en muchas obras de todo tipo, audiovisuales, literarias, escénicas, artísticas en general, que viene a ser el romance, que obviamente son obras donde la cuestión del amor ocupa un aspecto fundamental en la historia, la trama y el desarrollo de los personajes. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. En obras audiovisuales podemos encontrar una clasificación de los múltiples géneros y subgéneros que existen a partir de su apego con la realidad. Tenemos pues ejemplos como la ficción, donde se presentan cosas imposibles, cosas que no son reales, que no existen. La no ficción, que las obras de no ficción pues apelan a la realidad, a mostrar la realidad tal cual es. Lo ficticio, no debemos confundir ficticio con ficción. En ficción son cosas imposibles e inexistentes. En lo ficticio son cosas posibles y existentes. Así que no debemos hacer nunca un símil y creer que son sinónimos, no. Las obras de ficción siempre serán imposibles en la realidad, o al menos en nuestra realidad actual, y las obras ficticias son cosas que nunca ocurrieron tal cual se muestran, pero que son posibles que pudieran pasar. Tenemos también la metaficción. ¿Qué es esto? Pues elementos de ficción dentro de la ficción, ¿sí? La ficción dentro de la ficción, eso viene a ser la metaficción. Y finalmente está la hiperrealidad. ¿Qué es esto? Bueno, cuestiones reales, pero con un manejo que ya no es propiamente como la no ficción. O sea, tienes cuestiones de realidad, pero modificadas, alteradas, de una forma que tú ya no puedes distinguir en dónde está la realidad y en dónde está lo ficticio. Entonces, la hiperrealidad es cuando se pierde ese límite entre la realidad y la ficción. No debemos confundir hiperrealidad con el movimiento de artes plásticas conocido como hiperrealismo, en donde las esculturas generalmente suelen ser muy apegadas a la realidad a un grado tan exagerado que ya no es propiamente un calco real, ¿sí? Por eso se llama hiperrealismo. La hiperrealidad es lo mismo, pero viéndolo en obras audiovisuales, cuando es algo que es real, pero sabes que está manipulado, pero no puedes notar esa manipulación, como en una obra de ficción, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver los ejemplos o los subgéneros, o mejor dicho, géneros que pues están en cada uno de estos rubros. Tendríamos que para la ficción los tres grandes géneros pues serían la fantasía, con todos sus derivados obviamente,
el terror horror. Hago esta distinción porque en español terror y horror pues son distintos, aunque en inglés es horror y engloba todas las películas que tengan que ver con el miedo. Y obviamente la ciencia ficción, lo que a nosotros nos interesa, lo que esta serie de videos trata de enfocarse, pues pertenecen a la ficción, al rubro de lo imposible. En la no ficción pues tenemos lo documental. En los documentales pues obviamente no son ficción, están retratando la realidad. Las notas periodísticas también están reflejando la realidad. Y el biopic o biopic, que este tiene un asterisquito porque bien puede ser un reflejo de la realidad como bien no. Ahorita más adelante lo voy a explicar. En las cosas posibles pero que no fueron reales, que no fueron ciertas, tenemos por ejemplo los chick flick, estas películas para mujeres jóvenes como El diablo viste a la moda, Bajo el sol de Toscana por ejemplo, son un ejemplo de esto. El western, las películas de vaqueros, a lo mejor lo que estás viendo en esa película de vaqueros nunca ocurrió, pero sabes que está en un contexto donde se están desarrollando cosas y se ven objetos y acciones que fueron susceptibles de haber ocurrido durante la época de los vaqueros. El film noir, el cine negro, el cine ese de detectives un tanto oscuro, pues a lo mejor los detectives y los mafiosos que están ahí nunca existieron, pero obviamente sabemos que en una determinada época histórica ese tipo de personajes pues fueron recurrentes en Estados Unidos, por ejemplo. La ficción especulativa, que es todas estas obras, yo generalmente lo que englobo aquí son estas obras de desastres naturales. Por ejemplo, la película de Volcano, donde nace un volcán, creo que es en Los Ángeles o en alguna ciudad de California. Pues obviamente ese volcán no existe, ese evento nunca ha ocurrido, pero hay una probabilidad de que en alguna ciudad pues pudieran hacer un volcán, sobre todo si está en un lugar donde las condiciones geológicas lo permitan. Y el biopic o el biopic, que también está aquí es donde, les vamos a explicar. Si el biopic es el biopic es una película o una obra audiovisual en la que se relata la vida de un personaje histórico. Ok, si la forma en que se relata la vida de este personaje es como un documental, es decir, se narran sucesos reales tal cual pasaron, tal cual están registrados en la historia, bueno, entonces el biopic será parte de la no ficción, como cualquier documental que hable de la vida de John F. Kennedy, por ejemplo. Pero si el biopic no es un documental de la vida del personaje, sino una adaptación dramática en la que este personaje es interpretado por un actor y cuyos eventos no son tal cual están registrados en la historia, entonces ese biopic pertenecerá a lo ficticio, al ámbito de lo ficticio. Como todas estas películas de grandes personajes, no sé, hay una de Hitchcock, hay una de Cantinflas, de Steve Jobs, de Coco Chanel, de un montón de personajes famosos, se han hecho sus biopic interpretadas por un personaje en lo que y lo que estamos viendo en pantalla no es exactamente como pasó. Por eso el biopic puede pertenecer a la no ficción o a la ficción. En la metaficción aquí no hay subgéneros, la metaficción es tal cual directa. Y bueno, un ejemplo de metaficción vendría a ser esta película de El Origen o Inception, en donde actúa Leonardo DiCaprio, que es pues ficción dentro de la ficción, cosas irreales dentro de algo que de por sí ya era irreal. Y finalmente la hiperrealidad pues englobaría ahí a dos géneros muy particulares, que viene siendo el porno o la pornografía, como lo quieran llamar, y el reality show. En el porno sabes que el acto sexual que están ejecutando es real, no hay algo fingido, no hay algo actuado, pero no sabes si en cada corte de cámara pasó un cierto tiempo en el que el actor pudo descansar y pues su actividad sexual, su desempeño no fue de esos 70 minutos que te muestra la película, por ejemplo, ininterrumpidos. Obviamente no sabes si los ángulos de cámara están favoreciendo para que su miembro se vea más grande. Entonces tienes una serie de cosas en las que sabes que el sexo que están representando en pantalla no es actuado, es real, pero está manipulado de modo a que no representa de manera total la realidad de un acto sexual, en el caso de la pornografía. Para el reality show pues obviamente tienes que no son escenarios, no está actuado, no hay CGI, no hay dobles, pero sabes que no
todo el tiempo está dentro de reality shows. Tal vez lo que ves en pantalla, ok, sí es lo que está pasando, sí es algo real como tal, pero no sabes qué tanto la producción manipuló pues el escenario, las cuestiones, los juegos, las actividades, los retos que tienen que enfrentar los personajes de los reality shows. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho para la hiperrealidad es este programa de A Prueba de Todo, donde sale Bear Grylls, en el que obviamente sabes que no está en un escenario, no está en un set, no es CGI, no es pues algo planeado o fabricado, no, como tal está en la naturaleza. Lo ves escalando en la montaña porque realmente está en esa montaña, escalándola en el momento en el que tú lo estás viendo en pantalla. Pero fuera de eso no sabes que, bueno, fuera de eso sabemos que no está abandonado a su suerte en medio de la nada. Sabemos que hay todo un equipo de producción que lo prepara, que le ayuda, que a lo mejor él iba caminando y no se encontró a un jabalí que mató y se comió. A lo mejor ellos llevaban el jabalí y nomás lo soltaron ahí. Eso no lo sabemos, pero como tal, cuando el momento de que está matando al jabalí sabes que eso es real. Pero bien, pudo no haberse encontrado a ese animal o como sea. El chiste es que no puedes negar que está en lo agreste ahí enfrentándose a la naturaleza. Pero tampoco podemos aceptar que como tal toda esa supervivencia al aire libre durante una semana es completamente cierta. Entonces ese es el ejemplo de hiperrealidad. Bueno, ahí ven las fotografías, algunos ejemplos que ilustran cada uno de estos, digamos que géneros, podríamos decirlo. Y bueno, este es, digamos que un inicio de cómo se van situando los grandes géneros a partir de su apego con la realidad y cuáles de los géneros famosos que vemos en el cine y la televisión pues se engloban en cada uno de estos aspectos. Así que bueno, en subsecuentes entregas de iniciación a la teoría de géneros pues ya iremos viendo cada uno de estos aspectos que vimos. Regresamos para que lo vean: ficción, no ficción, lo ficticio, la metaficción y la hiperrealidad. Así que ya iremos desenglobando cada uno. Por ejemplo, si estamos hablando de Wirepunk, el Wirepunk es una especialización del Cyberpunk. El Cyberpunk está dentro de la ciencia ficción y sabes que la ciencia ficción pertenece a la ficción. Y así podemos ir mezclando géneros y entonces tenemos un western que también es ciencia ficción y un montón de cosas. Así que esta nada más es una más de todas las posibles metodologías que hay para clasificar géneros audiovisuales. Esta es una que me gusta mucho porque obviamente entiendes qué es real, qué no es real en pantalla en función de las historias y tanto su apego a la realidad tangible en la que nos movemos. Así que bueno, eso fue todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente Pláticas de Ciencia Ficción. Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter. Nos encuentran como Café Anime Lair y suscribirse al canal de YouTube porque ahí van a ir encontrando todos los videos de Pláticas de Ciencia Ficción. Aunque también se publican en el blog con una entrada en la que a lo mejor se especifican algunas cosas más que no dije o se me olvidó decir en el video o fueron erróneas y de ahí las corrijo. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.